Capítulo 31. El asesino de magos, parte 1, crueldad y victoria. La mayoría de las veces, el sentido común era tanto el mayor arma como el mayor obstáculo de Miyagi Ritsugu. La capacidad de analizar objetivamente cualquier situación dada y discernir el curso de acción más racional era una habilidad que había dedicado décadas de su vida a perfeccionar. Se necesitaron múltiples aplicaciones prácticas rigurosas de prueba y error, pero Kiritsugu había perfeccionado su mente para pensar como una máquina, capaz de evaluar los pros y los contras de cualquier escenario posible. Entonces, frente a su circunstancia actual, Kiritsugu sabía exactamente qué camino lo llevaría a la victoria y los muchos más caminos que lo matarían. Para la mayoría de las personas, buscar pelea con un señor de la Torre del Reloj era una sentencia de muerte garantizada. Y aunque Kiritsugu ciertamente no era como la mayoría de las personas, incluso para él, en una pelea contra Lord Melloi, incluso el más mínimo error de su parte significaría un destino peor que la muerte. Incluso mientras respiraba, el fondo de la mente de Kiritsugu estaba trabajando constantemente, procesando las múltiples formas en que las cosas podían salir mal, y las pocas formas exactas en que las cosas tenían que desarrollarse para salir bien. Toda su estrategia para esta pelea se basó en la premisa de que su carta de triunfo no fallaría, que había leído el personaje de Kainet como un libro y que saber podía mantener a Lancer a raya durante el tiempo suficiente. Si alguna de estas tres condiciones fallara, su plan se haría pedazos. Había un sinfín de maneras en que las cosas podían salir terriblemente mal. Pero ningún plan estaba exento de riesgos, y la victoria se encontraba en la delgada línea entre la valentía y la locura, en ese estrecho margen llamado genio. Kainet. Kiritsugu gritó como un tonto, revelando descaradamente su posición. La boca del señor de la Torre del Reloj se quedó entreabierta por un momento. El destello de irritación en su rostro, prueba de que no esperaba a Kiritsugu cuando giró la esquina. Se suponía que Volumen y Dragiru lo alertaría de todas las amenazas cercanas. Sin embargo, de alguna manera, un humilde mercenario como Kiritsugu había escapado de su detección. Fue francamente vergonzoso. A Kiritsugu, sin embargo, no le importaba en lo más mínimo el pequeño orgullo de Kainet, simplemente apreciaba el rostro arrugado del noble como un objetivo conveniente al que apuntar mientras descargaba un cargador lleno de balas con su metralleta. Por supuesto, sin embargo, el código místico de Kainet se activó automáticamente. Una sólida pared de mercurio líquido se erigió alrededor de Kainet. Las balas que Kiritsugu disparó simplemente resonaron en la superficie, similar a un espejo de la pared. Las balas destrozadas cayeron al suelo, goteando como lluvia. Kiritsugu pudo ver su propia imagen borrosa reflejada en la prístina superficie del Volumen Hydrargyrun, aún intacta después de que se agotó la mitad de su munición. Sonrió para sí mismo y mantuvo el fuego. Descuidadamente arrojó su Calico M950 a un lado y sacó su segunda pistola del bolsillo interior de su abrigo. El peso familiar de su Thompson Contender llenó su mano, cerrada y cargada. Detrás de su pared de mercurio, Kainet no podía ver a Kiritsugu y solo escuchó el sonido de los disparos detenerse. Tenía una cara engreída. Estaba a punto de dar la orden a Volumen Hydrargyrun de cortar al tonto en tiras cuando escuchó el disparo de otro arma. HMPH. Qué inútil. Las pomposas palabras de Kainet se detuvieron abruptamente. Sintió una punzada de dolor repentinamente atravesar su hombro izquierdo, seguida rápidamente por agudas oleadas de una sensación de ardor que se extendía por todo su cuerpo. Un rápido chorro de sangre se filtró por el nuevo agujero en su hombro izquierdo. Kainet miró estupefacto el nuevo y deslumbrante agujero que ahora mancillaba el alguna vez perfecto cuerpo plateado de su Volumen Hydrargyrun. Desde ese estrecho agujero, podía ver vagamente la imagen de una pistola humeante en manos de ese hombre grosero. Una sonrisa engreída se fijó en el rostro del mercenario ensangrentado mientras admiraba su obra. ¿Te atreves? La voz de Kainet se quebró, estallando en una furia ardiente. Volumen Hydrargyrun se agitó con las emociones desenfrenadas de Kainet. La masa de mercurio produjo un par de zarcillos que salieron disparados hacia adelante como un par de serpientes, sus colmillos ansiosos por hundirse en el cuello de Kiritsugu en cualquier segundo. Alteración de tiempo. Triple aceleración. Parecía que estaba acabado, pero en el último segundo, el cuerpo de Kiritsugu rodó hábilmente hacia un lado.
Recogió su metralleta del suelo y retrocedió, desatando otra ráfaga de balas para cubrir su retirada. Volumen y Dragirum se contuvo para proteger a Kainet de la lluvia de balas, sin poder perseguir a Kiritsugu. Kainet solo pudo mirar con ira mientras veía que la figura del hombre desaparecía rápidamente de su vista. El humilde mercenario desapareció después de tomar otra curva cerrada en la siguiente esquina. Kainet resopló de ira. Le tomó todo su sentido del decoro abstenerse de gritar como un tonto común, pero incluso eso disminuyó cuanto más miraba la herida en su hombro. Con manos temblorosas, Kainet cuidó delicadamente su nueva herida. Apretó los dientes con fuerza al ver que sus guantes blancos, una vez limpios, fueron teñidos lentamente de rojo por su propia sangre. Los nervios de las comisuras de su frente se hincharon hasta adquirir prominencia como una maraña de gusanos furiosos que se retuercen. Atrás quedó la fachada de plácida indiferencia y decepción del rostro de Kainet, ahora reemplazada por humillación indignada y rabia desenfrenada. Ya veo cómo es ahora. Kainet respiró entrecortadamente y dio un paso adelante. Eres incluso más bajo que una rata. Cuando termine contigo, no quedará ni una libra de carne de ti, basura. Prometió con una sonrisa demente. Saltó a bordo del volumen y Dragirum y rápidamente lo persiguió. Kotomine Kirei corrió por el bosque como un soldado curtido en la batalla. En marcado contraste con las vestimentas sacerdotales que vestía, se comportaba con todas las características de un asesino profesional. Su rostro era estoico e ilegible. Su mirada acerada y desapasionada. Tenía los puños cerrados y preparados. Solo el tintineo ocasional de una cruz dorada a lo largo de su cuello lo identificaba como un clérigo. Un suave estruendo resonó desde la distancia. Kirei inmediatamente registró que el sonido era la detonación de explosivos. Desde la misma dirección, también se podía escuchar débilmente el fuerte ruido de las armas de metal. Evidentemente, la batalla por el Santo Grial se estaba intensificando esta noche. Kirei aumentó su velocidad, corriendo como un demonio del viento. Su mente se aceleró con pensamientos sobre ese hombre. Estaba ansioso por perderse incluso un momento de la pelea de ese hombre. Emiya Kiritsugu. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué te uniste a esta guerra del Santo Grial? ¿Por qué dejaste atrás tu vida como mercenario? ¿Qué encontraste hace tantos años? Esos pensamientos consumieron la mayor parte de la mente de Kirei. Llenaron sus pasos con poder y lo impulsaron hacia adelante, dándole vida a su existencia que de otro modo sería aburrida. Esta pequeña excursión al territorio de Einsberg fue la primera decisión que Kirei tomó en oposición a los deseos de su maestro y padre. Incluso si tal vez fue impulsado por la solicitud del rey de los héroes de investigar a los otros maestros, Kirei aún había elegido seguir adelante con la decisión personalmente. Incluso si tal vez fuera mejor investigar la situación de los Caster en el templo Ryūdō, Kirei había elegido priorizar su incipiente interés en Emiya Kiritsugu. Kirei se aferró a este hecho indiscutible mientras avanzaba hacia lo más profundo del bosque oscuro, y por un momento, sintió como si la siempre presente niebla de duda en la mente de Kirei se disipara. Maestro. Enemigos. Las palabras del asesino resonaron en la mente de Kirei justo antes de que las ramas de los árboles a su alrededor crujieran. Una ráfaga de balas se disparó por el aire, apuntando directamente a sus puntos vitales. Sin siquiera pensarlo, Kirei se hizo a un lado y blandió un par de llaves negras. Las principales armas elegidas por los ejecutores de la iglesia aparecían en su mano como cruces santas en forma de espadas. Lanzó el par de llaves negras en la dirección de donde procedían los disparos. El sonido del acero atravesando el aire silbó. Kirei entrecerró los ojos. No se dispararon más balas, pero no escuchó el sonido de sus armas golpeando nada sólido. Maestro, esperamos su orden. Assassin susurró ansiosamente en su mente. Un buen número de ellos lo habían seguido, mientras que el resto fue enviado a otro lugar para realizar un reconocimiento. Pero a diferencia del entusiasmo de Assassin, Kirei les había ordenado antes que no intervinieran a menos que se les ordenara explícitamente. Incluso si se hubiera revelado la supervivencia de Assassin al ataque de Archer, todavía no había razón para revelar más habilidades de Assassin a los otros maestros. Kirei se estremeció. Oyó el sutil movimiento de la tierra a su izquierda.
Sacó otro par de llaves negras y las arrojó en la dirección del ruido. Sin embargo, el ataque de Kirei solo fue recibido con el sonido del metal excavando en troncos de árboles inmóviles. De nuevo. Los ataques del sacerdote no lograron alcanzar nada concreto. Pero los oídos de Kirei no habían oído mal. Definitivamente algo se movía en esa dirección. Simplemente no podía ver nada allí. Kirei se levantó, blandiendo otro par de llaves negras, una en cada mano. Examinó atentamente su entorno. ¿Una ilusión? Dudó de sus sentidos y entrecerró los ojos. Kirei comenzó a evaluar sus facultades mentales, cuando, de repente, otra ráfaga de balas lo alcanzó. Aguzó el oído para discernir la dirección de donde procedían las balas, pero fue inútil. Se había creado una ilusión a su alrededor, uno que copiaba y multiplicaba el sonido de los disparos, extendiéndolo por todo su alrededor. Era una táctica simple y efectiva, que dejó a Kirei incapaz de discernir dónde atacar o dónde esquivar. Entonces, sin una opción clara a la mano, simplemente decidió permanecer quieto, permitiendo que su cuerpo fuera bombardeado por la lluvia de balas. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, desplomándose en el suelo, ahogándose entre las balas. «Maestro». Assassin expresó ansiosamente su queja, pero Kirei no cedió. Entonces, sin sus órdenes, solo podían mirar en forma incorpórea. Los disparos continuaron durante unos segundos más antes de finalmente detenerse. Un sonido de clic marcó el final del ataque. Lo más probable es que se tratara del vaciado de un cargador. La hierba detrás de Kirei crujió y el sonido de una persona saliendo se registró claramente en la mente de Kirei. Allá. En medio segundo, el cuerpo una vez sin vida de Kirei se levantó y arrojó una llave negra a la figura detrás de él. Apuntó bajo y logró cortar sus tendones. Kirei sacó otra llave negra para reemplazar la que había lanzado y se lanzó a una carrera loca hacia el enemigo. Kirei reconoció que el agresor era la misma mujer mercenaria a la que se había enfrentado en el lugar del atentado de Liat. La mujer chasqueó los dientes ante el acercamiento de Kirei y desató otra ráfaga de balas directamente hacia su cara. Pero ante la perspectiva de la plomiza lluvia de balas, Kirei ni siquiera parpadeó. Simplemente cruzó los brazos frente a su cara y siguió corriendo hacia adelante, protegiéndose la cabeza de las balas solo con las mangas de sus brazos. Las balas causaron poco o ningún daño, simplemente rebotaron en las mangas del uniforme de sacerdote de Kirei. Con las bendiciones protectoras otorgadas por la iglesia funcionando en pleno efecto, Kirei siguió adelante sin obstáculos. Cerró la distancia entre él y su atacante de una vez. La mujer frunció el ceño. Presa del pánico, arrojó su metralleta y sacó un cuchillo de combate de su espalda. Ella usó el cuchillo para bloquear una serie de poderosos golpes de las llaves negras de Kirei. Kirei empujó una de sus llaves negras hacia adelante y la mujer se hizo a un lado en el último minuto. Deslizó su cuchillo contra la larga hoja de la llave negra y empujó hacia adelante para apuñalar la cara de Kirei de cerca. Supuso que si sus vestimentas sacerdotales estaban reforzadas, solo un ataque directo a su rostro desnudo lo detendría. Pero Kirei se dio cuenta de su táctica agresiva y simplemente soltó sus llaves negras. La mujer abrió mucho los ojos, pero no podía hacer nada mientras observaba a Kirei trabajar. Con sus brazos ahora libres, Kirei rápidamente agarró el brazo atacante de la mujer y usó su codo libre para darle un rápido golpe al plexo solar de la mujer, obligándola a escupir saliva por la boca. El impacto del ataque a su pecho destrozó el impulso de la mujer y Kirei continuó. Pateó el tendón cortado de la pierna de la mujer y la derribó. Ella cayó al suelo con un ruido sordo y él le plantó el pie en el pecho, rompiéndole las costillas y provocándole una tos con sangre. Kirei estaba a punto de terminar el trabajo y neutralizar cualquier amenaza que la mercenaria pudiera representar cuando detectó otra presencia detrás de él. Quitó el pie de la mujer y se dio la vuelta. Miró fijamente a una mujer de cabello blanco con una blusa magenta y falda blanca. Era el homúnculo de Ainsburn de los muelles. Señora, no debe hacerlo. Levantó a la mercenaria en agonía. Intentó volver a levantarse, pero el dolor de las costillas rotas la mantuvo inmovilizada en el suelo. Kirei admiró brevemente la expresión de dolor en el rostro de la mercenaria antes de dirigirse al homúnculo Ainsburn.
Mujer, esto puede que te sorprenda, pero mi principal intención esta noche no es matarte, explicó, sin interés en prolongar más esta pequeña batalla. Dejó claro con su lenguaje corporal que simplemente deseaba pasar. Pero la mujer Ainsburn, contrariamente a sus expectativas, no pareció sorprendida en absoluto. En cambio, mantuvo una cara decidida mientras desafiante se interponía en su camino. Lo sé, Kotomine Kirei. Entiendo tu objetivo. Kirei abrió mucho los ojos. Se quedó mirando la apasionada resolución que ardía en los ojos de la mujer. Eran de un color terco, que recordaba a alguien del pasado de Kirei. No puedo permitir que se cumpla tu deseo. No permitiré que te comuniques con Emiya Kiritsugu, juró solemnemente la mujer Ainsburn. Nosotros dos te detendremos aquí. Señora. Este hombre es un verdugo. Es un maestro asesino especializado en cazar magos, le recordó la mercenaria en el suelo. No puede ser derrotado con hechicería ordinaria. Continuó advirtiendo, a pesar de la sangre burbujeando por el costado de sus labios. Pero la mujer Ainsburn no vaciló. Se sacó un mechón de su largo cabello blanco y comenzó a girar el dedo en el aire. El mechón de cabello brillaba con una luz plateada. Kiritsugu no solo me enseñó a conducir. También me enseñó el significado de la vida y cómo sobrevivir. Shape Isleven. La mujer levantó la voz con confianza. Ella tejió un pájaro gigante con su mechón de cabello. La criatura graznó amenazadoramente mientras se posaba en su brazo levantado. La bestia agitó sus alas y el aire alrededor del bosque tembló. Kirei entrecerró los ojos ante la mujer que se interponía en su camino. Su habilidad en hechicería fue solo una sorpresa. Algo en su mirada obstinada le molestó. Esa mirada en sus ojos. Los he visto antes en alguna parte, pero ¿dónde? Saber gritó mientras blandía su espada dorada, envuelta en un tornado de vientos violentos. Los vendavales alrededor de la espada rugieron cuando chocaron contra la maldita lanza roja de Lancer. Volaron chispas mientras los vientos furiosos devoraban el metal encantado. Lancer gruñó enérgicamente. Apretó su lanza con todo lo que tenía y logró detener el golpe de saber. Sintió que el borde invisible de su espada de viento rozaba su pecho en el proceso, pero ignoró el dolor. En cambio, empujó hacia adelante y levantó su lanza amarilla para golpear el hombro derecho de Saber. Pero antes de que Gaebuide pudiera perforar el hombro de Saber, Lancer sintió otra ráfaga de viento golpear su rostro. Saber levantó su espada en un abrir y cerrar de ojos. Usó una ráfaga de aire comprimido para desviar a Gaebuide. Continuando, usó otro vendaval de viento para girar en círculo, deteniéndose justo en el ahora indefenso lado derecho de Lancer. Con la posición perfecta, Sabre ejecutó un corte lateral directo al cuello de Lancer. Gr. Lancer apretó los dientes y rápidamente trajo a Gae de Arc para bloquear la espada de Saber. Pero todavía sintió el peso del ataque y fue empujado hacia atrás, dando varios pasos descuidados hacia el otro lado del patio. Los brazos del caballero de Fianna dolían por el esfuerzo excesivo. Le dolían los músculos por la tensión a la que los estaba sometiendo. Y aún así, Lancer tenía una sonrisa emocionada en su rostro mientras observaba cada movimiento de su oponente. El rey de los caballeros, a su vez, también estaba harapiento. Su forma una vez prístina y cuidada, ahora estaba cubierta de sudor y suciedad. Sin embargo, ella también lucía la misma expresión que Lancer, una mirada de emoción pura y sin filtros. Saber sonrió débilmente mientras luchaba por mantener la respiración uniforme. La tensión de blandir una espada con un huracán en miniatura literal envuelto alrededor de su hoja pesaba mucho sobre su cuerpo. Pero esta era la única manera. Sin el uso completo de sus brazos, solo podía complementar su deseo de fuerza con la fuerza de los hechizos de hechicería de viento. Fue extremadamente afortunado que ella tuviera el talento para este elemento de la hechicería. En el pasado, Merlin, el antiguo maestro de hechicería de Saber, incluso había comentado una vez que en otra vida, Saber podría haber sido llamado el rey de las tormentas en lugar de el rey de los caballeros. Ahora, fue esta aptitud suya para la magia del viento lo que salvó a Saber de convertirse en meras manchas de sangre en las lanzas de Lancer. Al complementar repetidamente sus movimientos con frenéticas capas de aire comprimido, logró realizar técnicas de espada sobrehumanas que de otro modo requerirían un físico monstruoso. El principio era bastante simple.
Cuando una persona blandía un arma con todas sus fuerzas, a menudo experimentaba una breve pausa al final de su movimiento. Esta breve ventana de rigidez era algo que los guerreros experimentados sabían cómo evitar controlando su fuerza y utilizando técnicas refinadas. Pero en el caso de Saber, usando su magia de viento, fue capaz de generar cortes y movimientos con una fuerza increíble sin sufrir un retraso rígido después de cada movimiento. Logró sortear esta debilidad simplemente generando otra ráfaga de viento para mover su espada y su cuerpo en la dirección que quería. Sin embargo, esto tuvo el costo de imponer una carga adicional a sus brazos ya comprometidos. En efecto, este método compensó la falta de fuerza en el brazo izquierdo de Saber y le dio una ventaja asesina, pero a riesgo de autolesionarse y autodestrucción. ¿Tuviste suficiente, Lancer? Saber preguntó con gran expectación. Sus ojos verde esmeralda brillaron de emoción. Lancer esbozó una sonrisa de éxtasis. No bromees, Saber. Tu cuerpo tampoco está muy bien, respondió con espíritu decidido. Saber había estado acumulando imprudentemente más y más hechizos de viento alrededor de su espada. Y con cada movimiento errático que desafiaba la lógica, estaba ejerciendo una cantidad de tensión en su cuerpo, especialmente en sus brazos, en tan solo un corto periodo de tiempo. Incluso para un Servant cuyo cuerpo está cubierto de pies a cabeza con habilidades y bendiciones, su cuerpo físico todavía tenía que cumplir con las leyes básicas de la física. Sus cuerpos todavía tenían límites. Te decepcionará saberlo, Lancer, dijo Saber con arrogancia. La hechicería curativa de mi maestro es bastante formidable. Oh, qué coincidencia, Saber, también lo es la de mi propio maestro, replicó Lancer. Mientras los dos Servants bromeaban, sus cuerpos comenzaron a repararse de forma autónoma. El desgaste que alguna vez estropeó las distinguidas apariencias de los dos caballeros desapareció gradualmente con el tiempo. No se puede evitar entonces. Entonces tendré que dejarte una marca que permanecerá contigo por el resto de tu vida, Saber. Lancer sonrió mientras señalaba su lanza amarilla de mortalidad. Saber entrecerró los ojos con cautela. La maldición de Gawain era una preocupación siempre presente para ella. Si ella sufriera más heridas irreparables por esa lanza, entonces todo el viento del mundo alrededor de Excalibur no la ayudaría a prevalecer. Me gusta esa expresión en tu cara, Saber. Lancer gritó mientras corría hacia ella una vez ganado. Striker. Saber alzó la voz. Blandió su espada en un solo movimiento poderoso y creó una pared de mini tornados para defenderse. Lancer maniobró alrededor de la serie de tornados y se obligó a atravesar el punto más débil. Su impulso se vio considerablemente obstaculizado por el desvío, pero Saber ya estaba allí, esperando. Había esperado donde Lancer rompería sus defensas y estaba preparada para darle la bienvenida. Striker. Gritó Saber de nuevo. Empujó su espada hacia adelante, desatando una ráfaga de viento con fuerza suficiente para aplastar el muro de un castillo. Lancer mostró una sonrisa salvaje. Giró su cuerpo justo a tiempo para esquivar el ataque. La ráfaga de aire apenas lo alcanzó y se estrelló contra el castillo de Innsbern detrás de él. La pared de ladrillos se derrumbó, pero Lancer continuó su carga imperturbable. Su maldita lanza amarilla en punta. Pero Saber no vaciló. Una sonrisa emocionada se dibujó en su rostro mientras alzaba la voz una vez más. Golpe aire. Golpe aire. Golpe aire. Una y otra vez. Saber blandió repetidamente su espada hacia adelante, cada vez lanzando una explosión con fuerza suficiente para volar un tanque. Y una y otra vez. Lancer lo esquivaría en el último segundo. Perdería algunas capas de piel y derramaría algunas gotas de sangre, pero logró maniobrar alrededor de los ataques a distancia de Saber. Finalmente, Lancer logró una vez más acortar la distancia entre ellos. Saber y Lancer luego se involucraron en un rápido intercambio de lanzas malditas y movimientos de espadas de viento de otro mundo. Los dos caballeros continuaron con este loco ida y vuelta, como si se tratara de un baile demencial entre los dos, un vals mortal donde cada uno hacía todo lo posible por matar a su compañero. Era algo que solo ellos dos podían comprender. Mientras los dos Servants estaban atrapados en una acalorada batalla de vida o muerte, ninguno de los dos pensaba mal del otro. Ambos entendieron que, al entrar en esta pelea, solo uno sobreviviría.
Pero cada uno estaba convencido de que al final serían ellos quienes triunfarían. Lancero. Sable. Los dos caballeros se llamaban mutuamente mientras luchaban. Cada uno de ellos hizo todo lo posible para derribar al oponente que tenía delante. El castillo y el patio que los rodeaba quedaron destrozados, pero los dos estaban únicamente centrados en el otro. La batalla entre dos maestros se desarrolló por todo el castillo. No se salvó ni un centímetro cuadrado del edificio mientras los dos magos participaban en un juego mortal del gato y el ratón. Kainet no se guardó nada. Dejó libre su código místico, permitiendo que la masa amorfa de Mercurio se volviera loca con deleite. En cada salón y cámara de la mansión Einsvern por la que pasaban, Kainet ordenaba a Volumen y Drargirun que redujera todo a escombros. Se resistiría a admitirlo, pero una parte de él sentía cierto placer al ver la destrucción que había causado en el territorio de su odiado enemigo. Además, la mayoría de las veces, el ataque desenfrenado de Volumen y Drargirun desencadenaría algunos de los explosivos ocultos que Kiritsugu esparció por todo el castillo. La destrucción engendraría más destrucción. Al principio, Kainet acogió con agrado las explosiones. Volumen y Drargirun siempre lo protegería, y más partes del castillo serían destruidas sin que él pusiera una mano. Sin embargo, con el tiempo, las explosiones empezaron a pesar mucho en su mente. Especialmente cuando los ruidos excesivos y los temblores agravaron el dolor de la herida de bala en su hombro izquierdo. Por otro lado, Kiritsugu se sentía como en casa con el estruendo de todos sus explosivos. Se aferró a sus puntos fuertes utilizando su conocimiento del terreno para huir del desenfrenado código místico de Kainet. Los explosivos y trampas explosivas que había preparado de antemano cubrieron sus huellas lo suficiente como para mantener una distancia constante entre él y Kainet. Kiritsugu había sido lo suficientemente cuidadoso como para preservar los cimientos del castillo cuando colocó los explosivos. Pero, sinceramente, en lo que a él respectaba, todo lo que no fuera esencial para la integridad estructural era espacio libre para un explosivo. Las bombas nunca hicieron mucho, no contra un mago como Kainet. Pero eran ruidosos y molestos, y en cantidades suficientemente grandes, durante suficiente tiempo, el caos que sembraron fue suficiente para desorientar y agravar a un objetivo ya nervioso. Yo, no vine aquí, para pelear en una batalla como esta. Kainet se quejó conteniendo la respiración. Gotas de sudor corrieron por su sien ahora hinchada y palpitante. Le zumbaban los oídos, ahora medio sordos después de que la enésima explosión lo hubiera molestado. Kiritsugu simplemente tarareó para sí mismo en respuesta al agravio de Kainet. No tenía ninguna obligación de cumplir los deseos de Clock Tower Lord. Simplemente estaba satisfecho consigo mismo por haber leído al hombre correctamente. La táctica de Kiritsugu había dado sus frutos. Él ya había ganado. Tenía una cara triunfante y, sin decir palabra, volvió a sacar su Thompson Contender. El cañón del arma apuntaba hacia el pecho de Kainet. Sus labios se estrecharon hasta formar una sonrisa engreída. Maldita sea, ese truco va a funcionar 2 veces. Gritó Kainet, con sus ojos inyectados en sangre convulsionando salvajemente. Volumen y Drargirun cobró vida, erigiendo otro muro de mercurio frente a Kainet. Kiritsugu disparó su arma, imperturbable. La sonrisa en su rostro se amplió cuando miró su propio reflejo en la superficie de mercurio. Cuando la bala de Kiritsugu estaba a punto de estrellarse contra la pared de mercurio, Volumen y Drargirun se entrelazó para formar un pilar delgado y apretado. El cuerpo de mercurio condensó toda su masa en una única área concentrada para proporcionar la máxima defensa contra una única bala. Kainet tenía una sonrisa triunfante en su rostro. El primer disparo lo tomó por sorpresa. En su mente, las balas que Kiritsugu disparó con esa arma eran especiales. De alguna manera eran lo suficientemente fuertes como para penetrar la defensa regular de su Volumen y Drargirun. Pero estaba seguro de que no había ningún disparo que la bala pudiera atravesar la máxima defensa de Volumen y Drargirun. Esperó con impaciencia el sonido de la bala de ese hombre siendo aplastada contra el poderoso pilar de su mayor código místico. Pero en lugar GRK. Kainet abrió mucho los ojos con incredulidad. Imposible. El sonido de una bala deteniéndose y cayendo al suelo nunca llegó.
En cambio, todo lo que escuchó fue un sonido surrealista similar al de una piedra hundiéndose en una gran masa de agua, seguido por el sonido de su carne siendo perforada. Kainet sintió que el aire de sus pulmones era expulsado bruscamente. Se quedó estupefacto ante la brecha del tamaño de una bala en medio de la delgada columna de mercurio que Volumen Hydrargyrum había creado. Todo el cuerpo mercurial tembló. Su integridad estructural ahora está comprometida por una sola bala. La columna de mercurio perdió su forma y se derramó por el suelo como agua corriente. Sé como. Ung. Ung. La voz de Kainet estalló en un grito agonizante. Se sentía como si le hubieran prendido fuego desde dentro. Sus manos arañaron salvajemente la herida abierta en su pecho. La sangre salía continuamente del agujero, pero sintió que algo más se extendía por su pecho, una incomodidad inquietante que fluía hacia el resto de su cuerpo como una infección. Se sentía como si le hubieran inyectado ácido en los vasos sanguíneos, como si todo su sistema nervioso estuviera en cortocircuito en un gran desastre. ¡Ar! Kainet gritó en un gran último suspiro antes de toser sangre y colapsar en el suelo, de cara. El charco de sangre de su boca abierta se mezcló con el charco plateado de mercurio líquido en el suelo. Este fue el efecto de la carta de triunfo de Kiritsugu, la Origin Bullet. Disparada con su arma Thompson Contender, era una bala hecha de los huesos triturados del propio Kiritsugu. Como su nombre lo indica, estas balas especiales estaban imbuidas del propio origen de Kiritsugu de cortar y unir. Las balas eran un tipo de código místico que imponía el concepto del origen de Kiritsugu, municiones diseñadas específicamente para dañar los circuitos mágicos. Como un trozo de cuerda que ha sido cortado y vuelto a atar, los circuitos mágicos de un mago alcanzado por la bala nunca volverían a ser los mismos. Quedarían para siempre estropeados por un nudo incongruente. Como regla general, la magia requiere un delicado equilibrio de energía mágica canalizada a través de una intrincada red de circuitos mágicos. Cualquier inconsistencia o error en los circuitos mágicos durante el uso de la hechicería significaría un desastre para el mago. De ahí la forma patética y retorcida de Kainet en el suelo. El primer disparo de la Origin Bullet de Kiritsugu solo había causado un daño menor, pero el segundo disparo había atacado a Kainet cuando estaba en medio de usar todos sus circuitos en un esfuerzo por defenderse de la segunda bala. Ahora, el genio anunciado desde la torre del reloj ya no podía ponerse de pie ni hablar correctamente, simplemente se retorcía en agonía por la retroalimentación destructiva de sus continuos intentos de usar hechicería. El futuro de Kainet el Mello y Archibald, como mago y como maestro de la guerra del Santo Grial, ya estaba terminado. Pero incluso con su enemigo ahora caído, Kiritsugu todavía se movía rápidamente. Se acercó al Kainet a toda prisa. Incluso si estaba preocupado por su agonía, Kainet todavía estaba consciente. El dolor lo mantenía duramente despierto. Sin duda, ya estaba llamando desesperadamente a Lancer con su enlace mental. Si alcanzaba incluso un momento de claridad y lograba enfocar sus pensamientos y circuitos mágicos, usaría un sello de comando para convocar a Lancer de inmediato. Entonces, sin siquiera pestañear, Kiritsugu sacó un cuchillo de su gabardina. Pisoteó el brazo derecho de Kainet, inmovilizando al hombre. Se agachó en el suelo y, con un movimiento rápido, cortó la mano derecha de Kainet, con comándese al sí todo. Una nueva salpicadura de sangre salpicó el suelo. Kainet chilló de dolor, pero Kiritsugu rápidamente le aplastó la garganta. Se aseguró de dañar sus cuerdas vocales. Lancer todavía estaba luchando contra Saber en el patio de abajo, y Kiritsugu no podía permitir que el Servant escuchara más de la agonía de su maestro. Kiritsugu luego procedió a guardar la mano cortada de Kainet en una bolsa Ziploc que tenía a mano en su abrigo. No estaba seguro de si encontraría alguna utilidad en esa cosa, pero nunca lo supo. Luego, casualmente, escondió la mano en su abrigo. Todo esto fue perfectamente natural para Kiritsugu. No era la primera vez que cometía personalmente actos brutales con sus propias manos. Simplemente se alegró de que Nier y Niji estuvieran aquí para verlo hacerlo. Kiritsugu se levantó. Evaluó la situación de Kainet. Entre el dolor de perder su mano derecha y que le desarmaran las entrañas, el otrora orgulloso y glorioso señor de la torre del reloj ahora estaba reducido a un desastre sangriento y baboso. Mátame. Kainet parecía suplicar con lágrimas en los ojos.
Era difícil saber qué estaba diciendo exactamente con la tráquea aplastada. Kiritsugu asintió con benevolencia. Sus ojos estaban turbios por la oscuridad total. Por supuesto, ya era un hecho. Kiritsugu nunca tuvo ningún plan para salvarle la vida al hombre. Kainet era un maestro enemigo que debía ser eliminado. Además, era un señor mezquino de la torre del reloj que guardaba rencor. Nunca se le podría permitir regresar a Londres. Es solo que había que aprovechar su muerte. El sonido de las hojas de metal chirriando unas contra otras llamó la atención de Kiritsugu. Volvió la mirada por la ventana, hacia el patio de abajo. Observó la lucha en curso entre Saber y Lancer. La renovada ferocidad en los movimientos de Lancer obligó a Saber a retroceder. La ya sombría expresión de su rostro se oscureció cuanto más miraba. Infeliz, Kiritsugu volvió su atención hacia la patética figura de Kainet en el suelo. Los engranajes de su mente giraban continuamente, prediciendo todos los escenarios posibles en los que podría desarrollarse la batalla. Alégrate, Kainet. Kiritsugu miró al noble caído con una mirada de fría indiferencia. Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Había encontrado un uso eficiente de la muerte de Kainet. Nota del autor. Si te saltas la lectura de este capítulo completo, solo detecta una diferencia con el canon. Es la última escena. Con Saber manteniendo a Lancer a raya sin que ella le deba nada, ayudándola a luchar contra Caster en el canon, Kiritsugu opta por el movimiento asesino. Además, traté de dejar claro que Saber y Lancer se llevan demasiado bien. El próximo capítulo se subirá pronto. Ya está hecho. Solo necesito editarlo. Como siempre, si te sientes generoso y puedes permitirte la molestia, ¿podrías invitarme a una taza de café, por favor? Ko-fi.com/daturas. Gracias por leer.